Entonces, vámonos con la primera pregunta, hermana Mercedes. Sí, pastor, un oyente nos pregunta, pastor, quiero que me haga el favor y me explique el versículo que está en Proverbios capítulo 27, verso 14, que dice así: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. ¿Qué quiere decir el versículo? Bueno, ese es, hay que mirar, es 27, ¿qué? 27, 14. Vamos a mirar bien. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Ya. Simplemente, ¿qué pudiera yo decir? Parece que, ojo con lo que voy a decir para que no lo hagan una doctrina, ni tampoco pues piensen que lo que yo digo es la última palabra. No sabemos la razón por la cual Salomón haya dejado este texto en el libro de Proverbios. La verdad es que es un texto muy aislado y que da muy poca luz para interpretar, para dar una explicación. En la Biblia hay textos que realmente son muy cerrados, muy complejos de explicar, y este no es la excepción. Ahora, les quiero comentar lo que he podido investigar al respecto y lo que piensan algunos, en el sentido de que el único que puede bendecir es Dios, ¿ya? Que el ser humano no puede bendecir a nadie porque el único que bendice es Dios. En consecuencia, cuando alguien bendice a otra persona de su cuenta, es como si se le estuviese quitando el derecho o usurpando el derecho que solo le compete a Dios. Eso es lo que he podido entender y además leer acerca de ese texto, que es además bien complejo. Pero seguramente que habrán otros pensamientos que además son respetables. Yo en este momento no me atrevería a decirles que es exactamente como la gente puede pensar o como yo he leído por ahí. Es un texto, entre otros, que como ya dijimos, son textos aislados y que están dentro de un estilo de escritura que son proverbios. Y como tal, pues se deben de mirar. Pastor, pues en la iglesia, por ejemplo, uno acostumbra a cuando llegan los hermanos, Dios le bendiga a mi hermano, Dios le bendiga a mi hermana. ¿De qué forma un ser humano puede bendecir a otro? Es que una cosa es que yo le desee la bendición de Dios al hermano, otra cosa es que yo... que yo le diga, yo te bendigo, por ejemplo, hermano. Ya. Exactamente. Sí. Queda bien claro. Sí. Vamos con otra pregunta, pastor. Santiago. Nos ha llegado una pregunta, pastor, a través de las redes sociales y nos dicen, pastor, ¿usted nos puede hacer el favor de explicarnos el texto de Marcos capítulo 4, verso 12, en donde dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados? Es la parábola del sembrador. Recuerde que hay varias maneras de mirar las parábolas y entre una de esas es la forma como Dios le habla al pueblo israelita, velándoles algunas verdades para que no sean culpables de una manera total en el juicio. Por eso usted encontrará que más de una vez, después de la parábola, los discípulos se le acercaron, como es en este caso, a decirle a Jesús, ¿qué quiere decir la parábola? Entonces él les dice, vea, a ellos les es velado, a ustedes no. Por eso a los discípulos les explica la parábola, se las interpreta, a ellos no se las interpreta. Hay
corrientes de pensamiento que dicen que la finalidad de esta parábola era sencillamente hacer saber la clase de campos, la clase de semilla, el sembrador, pero que en el fondo Dios estaba interesado en de alguna manera encubrir o ocultarle la revelación a aquellos para que no tuviesen la claridad suficiente y en el momento del juicio ellos tuviesen oportunidad por falta del conocimiento pleno de lo que se dijo en la parábola. Es que si usted lee bien el pasaje dice, leamos el verso 9. Entonces les dijo, el que tiene oído oiga, el que tiene oídos para oír oiga. Y mire lo que dice el verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. ¿Refiriéndose a quién? A los discípulos, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. ¿Con qué fin? Para que viendo no vean, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, es una forma de Dios encubrirle al pueblo de Israel la realidad a causa del endurecimiento de ellos hacia Él. Y es la posibilidad que se abre para el mundo gentil a fin de que cuando llegue el tiempo de la restauración del pueblo, ellos entonces sí puedan tener la verdadera respuesta de todos estos asuntos que conciernen a la oportunidad que Dios le dio a Israel y que en otra ocasión volverán a tener. Sigan. Amén. Pastor, ¿un cristiano puede ser amigo de un ateo? Claro que sí. Nosotros podemos ser amigos de todos los seres humanos en el sentido de la amistad. Ojo, acuérdese que el término amigo en la Biblia se refiere prácticamente al hermano, ¿ya? En el sentido de la confidencia. Yo puedo ser amigo de todas las personas, lo que no puedo es ser amigo de sus malas prácticas. Porque es que un ateo es un pecador como un borracho, o como un adúltero, o como un fornicario, o como un homosexual, o como un hechicero. Son pecadores. Lo que pasa es que la gente clasifica los pecados y cree que hay unos pecados mayores que otros. Entonces, cuando encontramos una persona que dice que Dios no existe, pues nos escandalizamos y pensamos que esa persona pues debe de vivir a metros, como dicen por ahí. Pero si usted se hace amigo de esa persona, dentro de lo que le permite los valores cristianos, pues será la posibilidad para que usted le genere conciencia y a su vez, pues en son de amistad vaya dando la oportunidad a que Dios haga el milagro. Hay ateos que se han convertido a Dios. ¿Y cómo ha sido posible? Porque alguien sin prejuicios, con sabiduría, con temor de Dios, con respeto a la creencia por el otro, ha logrado permear la conciencia de ese hombre que dice que no existe Dios, de tal forma que al final aquel termina pensando que estaba equivocado y ha llegado a tomar la decisión a caminar con Dios. Bien, pastor, por aquí nos llega una pregunta a través de Radio IPUC en la que nos dicen Dios los bendiga. Pastor, una pregunta. En primera carta a los Corintios, capítulo 8, habla acerca de lo sacrificado a los ídolos y habla de una comida que es sacrificada a los ídolos. La pregunta es, ¿cuál es esa comida? ¿A qué se refiere? ¿Dónde es que citan? Primera carta a los Corintios, capítulo 8.
pues vamos a mirar el pasaje. Las cosas ofrecidas a los ídolos. Así titula el pasaje. A ver, lo primero que vamos a tener en cuenta es que en la cultura pagana, en los pueblos que no han creído a Dios, ellos tienen, así le llaman, un patrón. Por ejemplo, en mi tierra llamaban San Isidro el Labrador, el patrón del pueblo en determinada fecha del año. ¿Qué hacía la gente? La gente, el sistema religioso organizaba un escenario alto, una plataforma en madera, y ese día el campesino traía la oveja, traía el novillo, traía el ternero, el cerdo, la gallina, traía el fruto de la tierra, y además hacían comidas en honor a San Isidro, un festín. Y el pueblo pues se unía en torno a ese festín y consumían lo que la gente le traía y le ofrecía a ese ídolo. Primero, le están haciendo un culto a un ídolo que no oye, ni ve, ni entiende. Y segundo, están participando al comer de lo sacrificado a los ídolos. Aquí en Corinto no va a ser la excepción. Recuerden que tenían una deidad llamada Venus. Todo lo que la gente hacía giraba en torno a ello, impulsado por un orden sacerdotal femenino que lo componían más de 1000 mujeres, sacerdotisas, prostitutas, y tenían el momento de su festividad en honor a su Venus y había comida. Entonces la gente ofrecía la comida a esa deidad pagana y luego la consumían. Es el mismo caso que se da en Daniel capítulo 1, cuando van a Babilonia, que lleva a Daniel y a sus amigos a renunciar a la comida del rey. No porque la comida del rey fuera mala, sino el proceso que se daba hasta que llegara a manos de quien la iba a consumir. Hacían la comida, se lo ofrecían al ídolo de turno y luego venía a ser consumida por el pueblo. En este caso por el rey y por los que estaban cercanos. Una forma que estos sistemas tomaron de la práctica del pueblo hebreo y hoy del cristianismo, que antes de gustar el alimento, pues nosotros damos gracias, que eso es lo que dice Pablo a Timoteo capítulo 4. Dice que el alimento por la oración del creyente es santificado. Entonces, así como los cristianos le ofrecemos a Dios el alimento, o mejor, le damos gracias a Dios por el alimento que está delante de nosotros, antes de comerlo, damos gracias por las manos que lo hicieron y pedimos a Dios que ese alimento sea una bendición para nuestro organismo. Así los paganos lo hacían con sus ídolos. Entonces lo que Pablo está diciendo es, si un cristiano va a una reunión y en esa reunión hay comida sacrificada a los ídolos, el creyente, si sabe y además le generan conciencia de que fue sacrificado a los ídolos, no debe de comerlo. Más si va a una casa y le sirven a la mesa y nadie le dice nada, coma, porque el ídolo nada es en el mundo. Pero si alguien le dice, Santiago, aquí le traigo este asado que fue hecho en honor a San Isidro, por decir así, o en honor a la Virgen de no sé dónde o del Señor de no sé qué parte, pues dice el apóstol, no debe de comerlo por causa de conciencia, porque ellos saben que usted es cristiano. Y si usted come sabiendo de que ellos ya saben que usted es cristiano y que no puede participar de los sacrificados a los ídolos, estará afectando la conciencia de ellos de tal manera que dirán, si este siendo cristiano come de los sacrificados a los ídolos, ¿por qué no puedo comer yo?
O sea, es una situación netamente de conciencia. Pastor, pero yo quiero decirle algo. Por ejemplo, en las fiestas decembrinas, en el 24 de diciembre y bueno, y el 31, el 24 de diciembre es una fiesta pagana. Sí. Y hay gente que hace natilla, boñuelos, tamales y me traen y yo como, entonces estoy pecando. Una cosa es que a usted le sirvan una comida y usted se la coma orando, dando gracias a Dios. Otra cosa es que la persona le trajo el buñuelo y le digo, señora Mercedes, aquí le traigo estos buñuelos y esta natilla que le hicimos en honor Al niño Dios. al niño Dios, Ah, ya. que le hicimos en honor a la Navidad. Ujú. Pues ahí sí ya el cristiano no debería de consumirlo, Amén. porque sabe que es hecho en honor a un sistema pagano. Amén. Entre otras cosas, porque la fiesta de la Navidad fue reencauchada, si es que se puede utilizar el término. La Iglesia Católica la reencauchó de una festividad que se le hacía a una deidad pagana que se llamaba Saturnina y que el día de su celebración era el 25 de diciembre. Por Amén. eso es que hay que establecer la diferencia. Yo voy a una casa. ¿Yo qué voy a saber? Voy a la casa de Pepita. Ella muy amablemente, como llegué a determinada hora o estuve mucho rato ahí compartiéndoles el evangelio, me sirven el desayuno. ¿Yo qué voy a saber si esta señora en su acto de piedad dentro de su fe pagana le pidió a las ánimas del purgatorio que dicen? ¿O lo ofreció a la Virgen de no sé dónde? Yo no sé. Yo oro, me lo como y nada pasa. Pero si la señora me dice, pastor, aquí está el desayunito, yo quiero que usted sepa primero que ya fue consagrado a la Virgen de no sé dónde. Pues entonces ahí Ya, sí. yo no debo de consumirlo porque ella sabe que yo soy cristiano y me está haciendo consciente de que fue sacrificado o ofrecido a los ídolos. Yo no podría participar de esa comida. Amén. Pero si ella me ofrece y yo como sin que ella me genere conciencia y yo no sé de dónde como ni qué, pues entonces eso es el equivalente a cuando una persona viene al culto, se pasa con la vasija de la ofrenda y el hermano jornalero echó la ofrenda, el hermano del almacén echó la ofrenda, pero entre toda esa multitud que vino, llegó un ladrón que acaba de robar, yo qué sé, pero yo no sé qué es ladrón, simplemente él llegó necesitado a la reunión, Dios trató con él de alguna manera, yo desconozco cuál es su vida, y cuando pasan y echan la ofrenda, él también da ofrenda, pues yo no me doy cuenta si era ladrón o no, pero si él llega y me dice, pastor, acabo de hacer un atraco, acabo de matar a una persona, acabo de recibir el resultado de una extorsión, esto que te traigo es el precio de una mercancía ilícita, pues yo como pastor, como cristiano, no debo de recibirla. Así tampoco el cristiano, sabiendo que los alimentos son dedicados, ofrecidos, el resultado de un sacrificio a los ídolos y le hacen consciente a él de eso, él no debe de participar. Amén. Pastor, ¿qué pasó con los judíos que creyeron en Jesús? Preguntan, ¿dónde está la descendencia de ellos? Es una pregunta muy compleja. Sí, porque uno... Muy compleja porque, bueno, hay que mirarla en el tiempo. Si hablamos de la familia de Pedro, porque Pedro era casado y creyó en Jesús y era judío, Pablo, hasta donde se sabe, era una persona que no tenía compromiso matrimonial, como lo deja ver en el capítulo 7 de la primera a los Corintios, aunque ya en el capítulo 9 el hombre quiere casarse. No sabemos si tuvo hijos o no. ¿Ya? Lo que sí sabemos es de que si fueron cristianos, ya murieron y están con Dios. Si su familia no se convirtió al evangelio, pues simplemente van a ser juzgados por la ley.
Y Pablo dice que todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Entonces ahí ya va a ser un juicio de obras, el cual pues nos queda a nosotros muy difícil definir dónde están. Si hablamos de los judíos hoy convertidos, de los israelitas hoy convertidos, si ellos viene el Señor, pues serán levantados juntamente con la iglesia. Hablo de los convertidos al evangelio en el tiempo de la gracia. Pero si sus hijos no se convierten y sus padres sí son creyentes, pues si el Señor viene, los que son creyentes irán con el Señor, los que no son creyentes se van a quedar. Eso es lo que yo puedo decir con respecto a esa pregunta. Bien, pastor, por aquí nos está llegando otra pregunta y es si por favor usted puede explicar el capítulo 13, el verso 48 de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 13, el verso 48. Vamos a leer el pasaje. Hechos 13, 48. Ya. Los judíos se oponen a Pablo. Sí, podemos leer desde el verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no juzgáis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo pienso que ahí es donde está la pregunta. ¿Creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna? Bueno, si uno mira el escrito, hay que tomarlo desde dos aspectos. Uno, el propósito inicial de Dios, que era salvar al pueblo judío. Dos, que en razón a que ellos no creyeron, Dios abrió una puerta al mundo gentil, que es lo que Pablo les está escribiendo. Ahora bien, los gentiles se regocijaron. Eso es lo que dice ahí. Mientras que los judíos rechazaron, los gentiles recibieron, se regocijaron, concluye diciendo el apóstol, los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuáles estaban ordenados? Porque trato de pensar que el interrogante va enfocado hacia el pensamiento de la predestinación, en el sentido de que Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. De hecho, en las iglesias uno escucha predicadores decir, pues que oremos para que si Dios los tiene en el plan de salvación sean salvos. ¿Ya? De alguna manera, cuando en la iglesia se tiene esa corriente de pensamiento, simplemente se está matriculando con una escuela que llama la escuela de la predestinación directa, que es la escuela que cree que desde antes de venir al mundo el ser humano ya está definida de eternidad. En consecuencia, lo que haga o deje de hacer no va a afectar ni positiva ni negativamente la eternidad del individuo. En esa escuela están matriculados los bautistas, los presbiterianos, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los señores de Creciendo en Gracia y algunos pentecostales
que piensan que la salvación de Dios es discriminatoria. Es decir, que Dios dice, este se salva y este se condena, y ya está decidido, y de aquí para adelante lo que hagan, nada va a evitar la decisión del principio. Cuando alguien piensa así, está desconociendo pasajes tan claros como la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que pasa es que el que una persona sea predestinada u ordenada para salvación, no va a depender de la decisión de Dios, porque Dios ya tomó la decisión. Cristo murió por nuestros pecados. La decisión es del individuo. La decisión es del individuo cuando escucha la oferta, que es la que menciona San Marcos capítulo 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando todos escuchan el evangelio? Bueno, como Dios creó al hombre con una facultad llamada el libre albedrío, el hombre está en condiciones de decidir si quiere o no quiere, si acepta o no acepta, porque Dios no va a obligar a nadie. Él dijo inclusive si alguno quiere. Entonces, la oferta de Dios es para salvación a todos, pero el que yo sea salvo tiene que ver con mi decisión. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué pasa si él llama, si él toca y usted no le abre? Pues él no violenta, él no atropella sus derechos, él respeta su decisión. Eso sí, usted tendrá que atenerse a sus consecuencias. Entonces, el caso de la predestinación, simplemente existe una condición, que es la que usted va a encontrar de una manera muy clara en la carta a los Romanos, en su capítulo 8, el verso 28, cuando leemos: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Y comienza a explicar quiénes son. A los que antes conoció. La pregunta es, ¿a cuál de los humanos no conoce Dios? La respuesta, los conoce a todos. Entonces, a los que antes conoció, a todos. A esos que antes conoció, que son todos, los predestinó. ¿A cuántos? A todos. Y a esos todos que predestinó, a esos todos que llamó. Pero una cosa es que me conozcan, que me predestinen y que me llamen. Otra cosa es que yo acepte el llamado. Dios tiene en bandeja de plata la salvación para todos. Y las personas escuchan la oferta. Pero quienes la escuchan tienen la potestad de decidir sí o no. Como le pasó a Adán y Eva en el huerto. Ellos tenían la posibilidad de vivir eternamente o de hacer que sus días tuvieran límite. Y ellos escogieron ponerle límite a sus días al dejarse llevar de los deseos de sus ojos, de la vanagloria de la vida y de los deseos de la carne. Y eso les trajo como consecuencia la muerte. Amén. Espero que quede claro. Amén. Pastor, si al cielo no entra corrupción y los niños nacen con el pecado original, entonces, ¿qué hay de estos niños? ¿Se salvan o no? Es la pregunta, ¿no? Es una discusión que se ha dado y que en el ámbito teológico hasta hoy está, y cuando el Señor venga seguirá estando. El comentario que quiero hacer lo hago de buena conciencia, no con el objeto de salvar o condenar, sino simplemente decir lo que muestra la Biblia. Puede ser que a algunos les parezca bien, puede ser que a otros les incomode, cosa que es muy respetable. Yo he escuchado de ambos bandos conceptos respetables.
pues al final en teología, en esto de las escrituras, nadie tiene la última palabra. Hay situaciones que son conceptuales y que, bueno, se pueden discutir. En este caso, yo no puedo decir si un niño, por el hecho de ser hijo de una persona no convertida, se va a salvar o se va a condenar. Porque pues eso es potestativo de Dios. La Biblia lo único que enseña es que en el diluvio habían niños y ninguno se salvó, excepto la familia de Noé. Que en Sodoma y Gomorra habían niños y ninguno se salvó. Que en la muerte de los culpables, según el libro de Ezequiel, la ordenanza de Dios es destruir a jóvenes, ancianos, mujeres y niños. ¿Por qué? Bueno, esos serán interrogantes que tendrás que hacérselos a Dios el por qué. Ahora bien, Pablo escribe que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. De otra manera vuestros hijos serían inmundos. Y aclara, pero ahora son santos. Haciendo alusión a que a causa de la vida de los cristianos, su descendencia es bendita. Entonces, pastor, ¿los niños se salvan? Yo no puedo decirle que sí, tampoco puedo decirle que no, porque la Biblia solamente hay un texto que hace mención de la posibilidad, pero que los intérpretes, se me ocurre decirlo a mí con el respeto de los teólogos que me están escuchando, creo que lo han malinterpretado, porque parten del pasaje que dice, le presentaban a Jesús unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y los bendijera. Y entonces los discípulos se los impedían. Jesús dijo, dejad venir los niños a mí y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, se ha tomado la parte por el todo para hacer una doctrina universal en relación a la salvación de los niños. Cuando el pasaje lo que dice es que los que le presentaban los niños a Jesús eran los que creían en Jesús. Entonces, ahí es donde hay que establecer la diferencia. Por eso Jesús no dijo todos, sino de los que le presentaban. Amén. Ahora bien, si Dios en su infinita gracia, que además no tiene fin su misericordia, Amén, quiere hacer salvación de niños, quiere salvar a los jóvenes, quiere salvar a los adolescentes y quiere salvar a todos, pues Él es soberano y no hay nadie que pueda impedirlo. Pero si Él decidiera lo contrario, tampoco deberíamos de irnos en contra, porque al final Él es Dios, Él es soberano. Creo que eso hay que dejárselo a Dios. amén, amén. Uno puede decir hasta donde la Biblia dice, de ahí para allá no podemos decir más. Amén. Muy bien, pastor. Por aquí nos están preguntando, así a través de Kennedy Gospel Radio de YouTube nos dicen, Dios le bendiga grandemente, tengo una pregunta y es que quisiera saber si el guardar el luto es de un cristiano. Por favor, es muy importante para mí saberlo. La Biblia enseña que el pueblo de Israel guardó luto por la muerte de Moisés, por la muerte de David. Siempre el pueblo de Dios guardó luto por estas situaciones. Es apenas normal que cuando una persona parta, genere tristeza. Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 13 en lo adelante enseña que en Tesalónica había luto a causa de la partida de un hermano. Parece que el luto era tan excesivo que la iglesia no quería levantar la cabeza. A lo que Pablo les dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él, porque el Señor mismo, y les da un mensaje de esperanza. El hecho de que haya un mensaje de esperanza para el cristiano no es igual a que no tenga motivos para tener luto o dolor o tristeza.
Pastor, pero yo creo que hay varias maneras de guardar luto. Unos pues se sumen en la tristeza, no quieren salir, no quieren comer, pues pienso que es una manera de guardar luto. Pero hay otros que se les muere una persona y entonces un duelo, un familiar, entonces quieren estar a toda hora vestidos con ropas negras. Era la forma como se hacía el luto. Es una forma traída de la práctica israelita, que hacían luto por situaciones extremas que se daban en el desarrollo de una familia o de una situación nacional. Creo de que las personas que lo hacen, pues habrá que pensar cuál es el sentido que le ponen a eso, ¿ya? Porque si yo le pongo el sentido a la vestimenta desde el punto de vista supersticioso, pagano, idólatra, pues será una cosa. Pero si una persona se pone un vestido como muestra de luto y no representa más que eso, pues tampoco es una cosa grave. Yo creo que el guardar luto, el llorar, el hacer su duelo, no va a ser un pecado. Va a ser pecado si yo en ese momento comienzo a volverme un idólatra, como a estar en el cementerio semanalmente, ¿cierto? A invocar posibles rezos que desde mi punto de vista sea posible aliviar la situación del que se fue, o pedirle al que se fue que me ayude a superar mi problema. Pues ya eso es un concepto que va fuera de lo que la Biblia enseña, porque los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo, su odio y su amor son puestos en el olvido, es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Entonces yo creo que ya aquí depende mucho es de la manera como yo vive el duelo. Amén. Pastor, hay una pregunta. El pastor había dicho, ya lo ha dicho por la emisora, que las mujeres no pueden ser pastoras. Es una pregunta que llega, no es que yo lo esté haciendo. Entonces, no es que yo quiera ser pastora. Entonces, ¿qué hacemos con el versículo que está en Génesis 29:9? Sí. Que dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque era pastora. Sí. Pues es un pasaje que se han pegado y hay muchas personas, sobre todo los teólogos de la modernidad, para hacer énfasis en el ministerio pastoral de las mujeres. Yo no tengo nada en contra de las mujeres. Entiendo que hay mujeres muy inteligentes, que hay mujeres muy prudentes, que hay mujeres muy capaces, que en el campo de la oratoria son mejores que nosotros, que en el campo de la consejería pueden ser mejores que nosotros. Yo entiendo todo eso. Pero en el Nuevo Testamento ustedes van a encontrar que Jesús nos llamó mujeres apóstolas. Jesús nos llamó mujeres pastoras. Solamente basta con que leas la Gran Comisión, leas el momento de la elección según San Marcos 3. Dice que estando reunidos, llamó a sí mismo a los que él quiso. Es que él es soberano. Y enumera a quienes llamó. A 12 apóstoles. Masculinos. Y los llamó con 3 finalidades. Para que estuvieran con él, para que sanaran enfermos y para que predicaran el evangelio. Luego en el capítulo 4 del libro o carta de Pablo a los Efesios, el versículo 11, ustedes leen, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores masculino, a otros maestros masculino. Si usted mira bien, todo el pasaje está enfocado en el campo masculino.
Amén. ¿Ya? ¿Por qué no pueden ser? Bueno, eso tendrías que preguntárselo a Dios. Pastor, yo creo que Porque Dios lo estableció. Raquel era pastora, pero de ese manada de ovejas. De una. Y no administraba de esas- personas que Exacto. son conscientes y que tienen otras responsabilidades. Ahora, una cosa es que esta mujer fuera pastora porque el papá estaba ocupado y ella cuidaba, le ayudaba a cuidar sus ovejas, como sucede, por ejemplo, en Boyacá. En Boyacá uno ve que las mujeres manejan el ganado, incluso hacen labranzas en el campo. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que les sea conferida autoridad de Dios para estar frente a una comunidad. Ahora, espero que se entienda, no estoy atacando a quienes piensan diferente, simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Esto sería muy importante que las personas también se preguntaran, ¿por qué nací mujer? ¿O por qué nací hombre? Bueno, usted nació hombre o nació mujer porque Dios en su proyecto lo decidió así. ¿Y qué vamos a hacer? No, que es que la Biblia es machista, que porque la Biblia dice que el hombre, y suponga que la Biblia dijera que fuera la mujer, entonces, ¿cuál sería el problema? Estaba mirando la entrevista que hacen a un grupo de feministas y le preguntan a una de ellas, ¿cómo se le llama a un hombre que maltrata a una mujer? Machista, abusador. Le preguntan de otra manera, ¿y cómo se le llama a una mujer que maltrata a un hombre? Dice, hay que averiguar por qué. O sea, la gente tiene una doble moral. La gente siempre quiere alar para su lado, no respetando un orden establecido. El hombre es hombre porque Dios pensó que fuera así. Y la mujer es mujer porque Dios pensó que era así. Amén, ¿Por amén. qué usted no es una planta de legumbres? Bueno, porque Dios dijo, esta será un ser consciente, aquel será un ser vivo que servirá para el sustento de otros. Entonces, ¿Dios discriminó a las plantas? Hombre, no seamos así. Existe un orden. Dios estableció ese orden y el desconocimiento de ese orden es el que ha llevado a que el mundo esté como está. Amén. Entonces, yo no tengo ningún problema, hablando humanamente, que una mujer ejerciera un ministerio de ese orden. Pero la Biblia no lo permite. Amén. Y como nosotros no somos cristianos que nos regimos por nuestro propio gusto, sino por lo que Dios enseña, pues hasta donde dice la Biblia, hasta ahí Amén. es donde nosotros vamos. Amén. Pastor Santiago. Bueno, voy a buscar por acá otra, aunque... Bueno, Aquí tengo hay una acá. Yo tengo una aquí. Pastor, paz de Cristo. Mi pregunta es, los espíritus que habla primera de Pedro capítulo 3 verso 16. Pero yo no los encontré ahí. ¿Ah? Yo no encontré en Primera de Pedro 3:16. Bueno, pues vamos a leer, porque si no está, pues no podemos explicárselo. Así de sencillo. ¿Es primera de Pedro qué? 3:16. Leamos a ver qué dice. No habla Teniendo espíritu. buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, o sea, no aparece. No aparece. Debe de ser segunda. Miremos a ver si es segunda. Casi todas las epístolas tampoco. No, hermano, ese pasaje no está en la Biblia. No es el pasaje. Eso, por eso, Bueno. la cita no está en Pastor, la Biblia. hay otra pregunta. O ¿Cuál sea, es? la que él menciona Sí, no sí, se sí. encuentra ni en primera ni en segunda de Pedro. Exacto, pienso que está equivocado en la cita bíblica. Sí. Pastor, preguntan cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Según Hebreos capítulo- 6:1. Claro. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de Echando mano. Siga. echando otra vez, no echando Sí, no echando. otra vez Exactamente. el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Que cuáles son los rudimentos de la doctrina? Ahí se lo acaba, si sigue leyendo, ahí sigue diciéndole cuáles son. De la doctrina de bautismo, de la doctrina de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
A ver qué fue lo que pasó. Si ustedes miran bien, van a encontrar que acerca de Cristo hay mucho que decir y difícil de explicar. Esa es la razón de todo este pasaje. El escritor a los hebreos les dice que verso 11, si usted lee el verso 5, capítulo 5, verso 1, al versículo 4, encuentra la función del sacerdote, que era tomado de los hombres, constituido a favor de los hombres, para que ofreciera por los hombres sacrificios, primeramente por él y después por el pueblo, teniendo en cuenta que él estaba rodeado de debilidades similares a las del pueblo. Para mostrar la diferencia que hay entre el sacerdocio levítico y el de Cristo, es que aparece este pasaje. Y va dirigido a un pueblo que estaba acostumbrado a todas las ceremonias que estaban enmarcadas en el manejo mosaico. Entonces, el escritor lo que busca a la iglesia dispersa, que fue la que sufrió la persecución después de la muerte de Esteban, hacerle saber que no hay razón de estar pensando otra vez en ese orden sacerdotal, en ese culto mosaico, porque hay un nuevo sacerdocio con mejores promesas y además es diferente, pues aquellos ofrecían sacrificio por sí mismos, Cristo ofrecían sacrificios con animales para aliviar el problema de ellos y luego del pueblo. Cristo se ofreció a sí mismo. Cristo no ofreció sacrificios por sí, sino se ofreció a sí mismo por los demás. Entonces, en razón a eso es que él dice, acerca de Cristo hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, pues teniendo tiempo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son las primeras doctrinas que los cristianos escuchan en el momento que oyen el evangelio. ¿Cuáles son? El arrepentimiento, el juicio, el bautismo, la imposición de manos. Cuando el deber de ellos no era estar discutiendo si el bautismo era válido, si no era válido, si el arrepentimiento era necesario, no era necesario, si la imposición de manos tenía vigencia o no, sino que el deber de ellos era más bien ser maestros. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes tienen tiempo de ser maestros. Entonces, hombre, si una persona con 20 años de edad ya ha hecho la primaria, el bachillerato, la universidad y a los 25 tiene una maestría o un doctorado, ustedes con tantos años todavía siguen pensando si el bautismo sí funciona o no. Eso es lo que les está diciendo. No, ustedes tienen que pensar que esto va más allá. Por eso es que les habla de gustar un alimento sólido y no estar alimentándose con la leche espiritual. Bien, pastor, por acá nos hacen una última... Es que el tiempo se fue. Sí, pero vamos sí. con la última. Nos dicen por acá, pastor, Dios les bendiga. Una pregunta, ¿la epilepsia es un espíritu? Esa es la pregunta que nos hacen. En la Biblia aparece la explicación y la ciencia también nos ayuda. Ojo, la epilepsia que se soluciona con una cirugía no es espíritu. La epilepsia que se soluciona con un medicamento no es espíritu. Y les hago un comentario práctico. Yo conocí un caso de una mujer que le dio epilepsia o apareció con epilepsia. Simplemente un médico amigo me dijo, vea, ella se va a estar estable sin ningún problema consumiendo esta pastillita en la mañana y esta en la noche. Dicho y hecho. Ella consumió esa pastillita y hasta se enamoró, se casó, tiene hijos, tiene nietos, vive una vida normal. ¿Era un espíritu esa epilepsia? ¿Una enfermedad normal? Es una enfermedad que puede darse por un golpe, puede darse por una situación genética,
como también puede darse por un espíritu. Entonces, el que va a orar por una persona, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, tiene que hacer un diagnóstico antes de orar para que no resulte echando un demonio fuera que se solucionaba con una aspirina o con una orientación alimenticia. Lo que pasa es que la falta de conocimiento de los cristianos nos ha llevado a cometer muchos errores y tenemos que abrir los ojos. Escuchen, un espíritu no sale con cirugía, un espíritu no sale con bebidas de hierbabuena, un espíritu no sale con pastillas. ¿Eso qué quiero decir? Que si una persona tiene una fractura, eso no es un espíritu, hay que enyesarlo. ¿Ya? Sí, sí. Si una persona tiene un problema cardíaco, no es un espíritu, es que se le ha obstruido una vena, ha comido mucho tocino. Hay que enseñarle a que se alimente bien. Los espíritus son fuerzas sobrenaturales que manipulan la conciencia del individuo, sometiéndolo a sus designios y haciendo que haga lo que en su condición normal nunca hubiera hecho, como el caso del endemoniado gadareno. Él estaba enfermo, pero a ese lo podían llevar a cualquier centro de rehabilitación, a cualquier centro de reposo, y hubiera seguido igual. Porque hay unos que llevan a un centro de reposo y se recuperan, porque no era un espíritu, era una debilidad. Entonces, ahí es donde los cristianos tienen que aprender a establecer la diferencia si las enfermedades son espíritus, son enfermedades buscadas, son enfermedades genéticas o son consecuencias del almanaque. Cuando uno llega viejo, entonces también se enferma. Y ahí es donde los que oran tienen que aprender. Por eso es necesario que la iglesia no tenga en poco el don de discernir espíritus, para que aprenda a establecer las diferencias y en el momento de la oración no haga oraciones equivocadas, las cuales sin duda alguna no van a ser contestadas, porque no saben pedir. Hay que saber pedir. Amén. Y saber pedir es tener conocimiento de qué es lo que pasa, a quién voy a orar y por qué voy a orar. Amén, amén. El tiempo se fue.